Buenos días, hoy es lunes 2 de octubre del año 2023. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo y abogado Jaime Chuchuca, analista de temas políticos, económicos, sociales. Jaime, buenos días. Ayer se Buenos dio días. el famoso debate presidencial para la segunda vuelta entre Daniel Noboa y Luisa González. Nos gustaría conocer cuáles son sus puntos de vista, su lectura, una lectura inicial sobre lo que expusieron cada candidato con miras a solucionar los problemas graves que tiene el país. Pero antes le doy lectura de algunos titulares de medios de comunicación de nuestro país sobre el debate. Por ejemplo, Diario El Universo titula Un debate presidencial con poca profundidad de ideas. El Mercurio de Cuenca titula El debate no alcanzó mayor contundencia. Diario La Hora titula Debate sin sobresaltos y buscaron convencer a indecisos. Diario Expreso, un frente a frente sin chispa. ¿Cuál es su lectura, Jaime? Buenos días. Muy buenos días, estimado Jaime. Me parece que en primer lugar el formato del debate aún es débil, no se corrigieron los errores frente al primer debate y también el cuerpo académico seleccionado para la realización de preguntas también no tiene mucha profundidad respecto a algunos de los problemas acuciantes del país, como por ejemplo la economía. A pesar de que se tocaron algunos temas, yo no encuentro por ninguna parte diferencia entre los dos candidatos. No hay cambio de modelo económico, nadie habla de los condicionamientos, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que va a suceder con el modelo neoliberal implementado en la última época? Todo el mundo habla, tanto Novoa como González, de nuevo créditos con los multilaterales, pero nadie dice de dónde van a pagar esos dineros, ni tampoco la deuda que ya empieza a pagarse desde enero de 2024, es decir, el préstamo de más de 7.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, empieza ya el pago. Habrá que hacer un pago entre 600 y 1.200 millones de dólares, entonces son temas que quedaron faltando. Otro tema que es muy difícil de entender que no haya ingresado en la agenda del debate es la relación con el movimiento social indígena popular del Ecuador. Hemos tenido en 2019-2022 dos levantamientos inmensos que pusieron contra la pared a los dos gobiernos, al de Moreno y al de Lazo, y sin embargo no se tocó el tema dentro del debate. Y así también recordemos que Noboa criticó duramente al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. El correísmo en todo su periodo de gobierno trató sumamente mal a los líderes indígenas, incluso los persiguió, los procesó penalmente. Entonces, es una agenda que yo creo que no ha estado en medio de aquellos que realizaron las preguntas. Yo ponía tal vez un aspecto ahí, creo que los que hacían las preguntas se encontraban en Miami en esa época o no conocían de la historia. Sin embargo, si no tenemos una relación social entre organizaciones y la presidencia de la República, va a haber muy poca relación. Entonces, debido a eso, yo creo que también por estos faltantes, hay la falta de chispa que dicen algunos medios de comunicación. Quizá algo a destacar en la comparación del primero al segundo debate es que Luisa González hizo tal vez un poco más de presencia, hizo los deberes, como dicen algunos, y destacó o falló menos que en el primer debate. Y eso hace quizá que tengamos un aspecto de por ahí un empate técnico entre los dos candidatos, entre Daniel Noboa y Luisa González. Bueno, los ecuatorianos entonces, Jaime, podemos decir que nos quedamos con un sabor agridulce. Y también yo creo que más bien desabrido, porque Ya, si bien hay un montón de estuvo coincidencias bastante, bastante frío el debate, ¿no? Bastante frío, le metieron en una congeladora y así pasó todo el tiempo, salvo por bastantes dos o tres coincidencias expresiones durante el debate. bastantes coincidencias en el programa político de ambos candidatos del gobierno y en esas coincidencias también en los ejes, muy similares aspectos.
Quizás algunos puntos a destacar en este debate, que tal vez trató de subir un poco los ánimos, era, por ejemplo, una de las preguntas que realizaba Luisa González a Daniel Noboa sobre la gerencia en la Corporación Noboa de Bernardo Manzano, ex ministro de Agricultura del gobierno de Lazo, Claro, implicado en el caso León de Troya o Gran le, Padrino. Sin embargo, también eso se pega un tiro en los pies porque la investigación revela que el caso León de Troya o Gran Padrino también tiene relación, por ejemplo, con Leonardo Cortázar, que realizó campaña la vez anterior con Andrés Arauz y Rabascal, auspiciado por ADN, que actualmente auspicia a Daniel Noboa. Entonces es un problema de nunca acabar, es apenas la punta del ovillo. Y asimismo una pregunta que realizó Daniel Noboa a Luisa González sobre qué harían sobre el asesinato de Fernando Villavicencio y cómo expondrían la investigación. Entonces, yo creo que fueron dos preguntas que intentaron someter en algo al polígrafo a los candidatos. Sin embargo, por sus respuestas, no tuvo mayor contundencia. el tema también, Jaime, de la dolarización, ¿no? Porque los correístas dicen y se desdicen, si vamos y no vamos, entonces la gente no entiende definitivamente cuál es esa postura, ¿no? Sobre la dolarización, creo que han sido mucho más mesuradas las respuestas de Novoa y González. Se ha dicho que se va a mantener la dolarización y entre los dos parece que tuvieron un común acuerdo, así sea tácito en medio del debate, así que no se cuestionaron, porque también a Daniel Novoa le escuché en un par de entrevistas decir que es malísima la dolarización para el empresariado y el sector financiero. También en el debate hubo una mediana crítica, an- además de la dolarización, a algunos de los impuestos. Este fue un conflicto quizá entre González y Novoa sobre el impuesto a la salida de divisas. Aquí Daniel Novoa tiene muchas más coincidencias con Moreno y Lazo. Él dice que va a quitar el impuesto a la salida de divisas. González, sin embargo, no dijo qué iba a hacer respecto al impuesto, si iba a subirlo, mantenerlo o bajarlo. Pero el problema aquí es que el impuesto a la salida de divisas ayuda a los grandes grupos económicos, al sistema financiero ecuatoriano, pero no a los productores ni a los empresarios ecuatorianos. Y además sirve para el lavado de activos. Está casi comprobado desde que se ha empezado a bajar paulatinamente el impuesto a la salida de divisas en la época de Moreno y de Lazo, también incrementa el lavado de activos. Entonces, por ahí la UAFE incluso tiene un papel crucial y ninguno de los dos candidatos supo responder bien esta temática porque nos encontramos relacionados con un narcoestado, que sabemos que el dinero del Estado está sirviendo también para la campaña de las mafias. Bueno, se habló varios temas, se tocaron varios problemas como el fenómeno del niño, qué hacer, cómo enfrentar el fenómeno del niño, de dónde sacar los recursos para enfrentar este gravísimo problema que se nos viene. Se habló, como dijo usted ya, y como es de conocimiento, la dolarización. Se habló un poco de la inseguridad, también cómo enfrentar la inseguridad, lo social, la inversión en salud, educación, el seguro social, el empleo, algo se dijo superficialmente. El tema de la consulta popular que plantea Daniel Noboa, ¿cómo ve usted eso? ¿Un acierto o un desacierto? En primer lugar, yo creo que también aquí hubo falta de conflicto o contradicción dialéctica, porque si bien el correísmo proponía asamblea constituyente, ahora González en el debate cerró prácticamente los labios y no dijo nada a propósito del tema. Daniel Noboa a semejanza de Lazo, dice que va a hacer una consulta popular para resolver algunos problemas, entre ellos el de inseguridad y la participación de las Fuerzas Armadas. Y sabemos que esas preguntas ya fueron descalificadas por la población ecuatoriana, además que la Corte Constitucional negó una de las preguntas sobre las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que hay muy poca prolijidad en la preparación de la temática de la consulta popular de Daniel Noboa. Y sin embargo, los otros aspectos que usted señala, yo creo que quizá pudieron ahondar un poco más, por ejemplo, en el tema de la seguridad social o del IES. Ellos mantienen el mismo modelo, nadie ha dicho que iba a cambiar el modelo del IES, tienen una coincidencia en subir el número de aportantes, pero ninguno dice que no se puede subir el número de aportantes si es que no sube el empleo en el Ecuador. Y así también, ¿cómo van a crear empleo? ¿Cuántas empresas van a crear?
cuál es la planta de trabajadores que puede crear el Estado. Entonces, es un aspecto central que se les escapa a los dos. Así también la dirección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nadie dice cómo se va a manejar este consejo directivo que en Temas, realidad tiene fuga de capitales tremenda, como temas, por ejemplo en el caso de la seguridad social de la policía, que tiene más de 1.000 millones de pérdidas. Apenas dicen ellos que han recuperado 13 millones de dólares con el mago Cherres que hizo desaparecer el dinero y que ha estado relacionado por lo menos en 3 gobiernos. Entonces, yo creo que son respuestas que se quedaron a medias en el momento de tocar, por ejemplo, la seguridad social y el empleo. Sobre el fenómeno del niño, me permito decir, estimado Jaime, que aquí hay una agenda del gobierno saliente. Ellos han empezado a hablar del fenómeno del niño como si fuera el del COVID, ¿no? Se habla todos los días de la cantidad de dinero que se va a entregar. Existen proyectos sobre emergencia para asimismo seguir destinando dineros para esos lugares. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta la cantidad de problemas que generará el fenómeno del niño. claro, Y a pesar de eso, no se habla de y a lo otro mejor, problema grave, la crisis económica que se puede desenvolver en el Ecuador producto de todos estos problemas, ¿no? Crisis de la pandemia, luego el fenómeno del niño, la guerra Rusia-Ucrania, la caída del barril de petróleo. ¿Qué es lo que sucede con eso? ¿Cuánto será el presupuesto para el año y medio respecto al petróleo? Encima de que en el gobierno de Lazo ha sido la peor producción petrolera que hemos tenido, incluso peor que la de Lenín Moreno. bueno, sobre el fenómeno del niño, Jaime, nos pueden salir el próximo gobierno, nos pueden salir con el tema de pagar no sé, una cuota, los ecuatorianos, un impuesto para enfrentar el fenómeno del niño es posible, y luego no sabemos qué fin va a tener con ese dinero. Esperemos que haya una aclaración que sea contundente, precisa, sobre el tema del fenómeno del niño, cómo se van a enfrentar y de dónde van a salir los recursos económicos vía un nuevo impuesto. Ahora, la política de desastres manejada por los últimos gobiernos y creo yo que por el que vendrá es antitécnica totalmente, no tiene una política clara y en eso yo creo que deja abiertas las puertas para el manejo excesivo de los dineros por los funcionarios públicos y lo cual nos puede dejar más actos de corrupción que salida a problemas, porque uno no sabe en realidad cuál va a ser la presencia del fenómeno del niño. El día de hoy se reportan aún problemas de sequías en todo el país. Entonces, llueve un par de horas y hay ya deslaves, ruptura de tanques de reserva de agua, lluvia, de riego, etcétera. Entonces, esta bipolaridad en el tema del clima es imposible de testear a ciencia cierta. Entonces, ellos dicen a través del gobierno, nos estamos preparando para el fenómeno del niño. Pero una de las peores cosas es que nadie dice cómo nos vamos a preparar ante los actos de corrupción y la salida de dineros que ha habido en los últimos gobiernos. Nadie responde por los miles de dólares, miles de millones de dólares desfalcados del presupuesto público del Estado y cada una de las instituciones. Tampoco respondieron, por ejemplo, sobre los desastres que nos deja esta riña entre las instituciones. Los motines institucionales son peor que los motines carcelarios Salarios. entre la función judicial, la Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría, la Defensoría Pública y entre otras instituciones, se lleva mucho más dinero en estos conflictos que se quiera hablar del fenómeno del niño en varios años. Bueno, después del debate, finalmente le toca decidir en las urnas al pueblo ecuatoriano. Ahora, yo creo que como le decía antes, si es que existe un empate técnico, el post-debate quizás sea un poco central para saber si se mueven en algo los votos, ya que si hubiéramos encontrado meteduras de pata como en el primer debate, posiblemente algún candidato hubiera bajado ampliamente en su ranking y hubiera subido otro. Sin embargo, yo creo que se mantiene la tendencia actual, que por lo menos hay una diferencia según la mayoría de encuestadoras, por lo menos vi ayer más de 18 encuestadoras últimas dicen que hay una diferencia más o menos de 10 Claro. puntos entre Daniel Noboa y Luisa González. Tino, Solamente la... por ejemplo, Sí, perdón, Jaime, por ejemplo, Tino Electoral
La encuestadora Trino Electoral le da a Noboa el 58,67% y a González le da el 40,22% antes del debate, pero antes. Sí, la mayoría de encuestadoras antes del debate les daban esos porcentajes. Un promedio de 44% alrededor a Luisa González y a Daniel Noboa sobre el 53 o 55%. Únicamente la encuestadora de Omar Maluj ponía una diferencia de 47 a 42 o 43% de Luisa González, es decir, apenas de 4 puntos de diferencia. Pero la mayoría de encuestadoras dan una amplitud mayor entre uno y otro candidato. Sin embargo, yo creo que todavía no están las cosas por desenvolverse. Tenemos 15 días. Hay efectos que, según los estudios últimamente en todos los países, dicen que las encuestas y la voluntad electoral puede cambiar en un solo día, en 2 o 3 días, dependiendo de las denuncias que se realicen en las redes sociales. Esto influye mucho en el comportamiento electoral. Entonces, podríamos hablar de tendencias, pero todavía no de la Sí. decisión del ciudadano ecuatoriano. Bueno, Jaime, gracias por este primer análisis. Volveremos pronto con usted para continuar pidiéndole sus opiniones, su lectura sobre la política ecuatoriana y los procesos que están en marcha. Gracias al sociólogo y abogado Jaime Chuchuca, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias a usted, Jaime.